Sí, porque no hay después, problema. viste, la van viendo más tarde algunos. Sí, sin problema. Sí, sí, después la Perfecto. subimos en el canal de YouTube para que los que no pudieron estar hoy, que bueno, a veces pasa, la ven después, así que va a quedar, sí. Bueno, si querés, empezamos, Flo. Dale, sí, no sé qué, porque con Laura tampoco había hablado y bueno, Martín recién lo conozco. ¿Quién iba a arrancar la charla? No sé cómo la habían Bueno, organizado. arranca Martín. Si querés, un poquito para todos, la charla esta surgió a raíz del chat que tenemos con los padres, donde veíamos que había bastantes, preocupaciones sobre los tratamientos y sobre, bueno, cómo es esta enfermedad que aparece en la infancia. Y entonces convocamos a Martín Vázquez, de los cuales muchos de ustedes lo conocen porque es el médico de sus hijos y que hace muchos años que nos conocemos y que ha trabajado y que vemos pacientes después cuando crecen, que él ha visto y que bueno, queríamos, y porque en verdad la gastropediatría no es lo mismo que el gastropediatra de adulto, ¿no? Eso nos va a hablar después Martín. Entonces, nos parece importante que, bueno, desde el punto de vista del gastropediatra hable un poco de cómo son estas enfermedades y cómo repercuten en la infancia y cómo son los manejos. Y por otro lado, la otra inquietud que siempre surge es, bueno, ¿qué le doy de comer ahora que está con este problema? Entonces, tenemos a Laura Alves, que es la nutricionista que trabaja con nosotros en, en muchas instituciones, pero fundamentalmente es de la unidad del CASMU, que es licenciada y magíster en nutrición y que hace mucho tiempo que ya viene trabajando en enfermedad inflamatoria. Así que sabemos que han hecho preguntas y que vamos a tratar después de ir contestándolas. Así que bueno, le damos la bienvenida a los dos y empieza Martín. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por la invitación. Primero, para mí es un gusto poder participar con ustedes en esta actividad. Y bueno, hago público mi agradecimiento hacia ti, no solo por la convocatoria, sino por la ayuda que me has dado muchas veces, en algunos pacientes complejos. Y bueno, como tú dijiste, varios los seguís tú después. Así que, bueno, yo voy a empezar, voy a transmitir la pantalla. Sí, déjalo en volumen. No, no tengo habilitada No, no quiero escucharlo por acá, ponelo A ahí. ver, ahora. ahora sí, perfecto. Yo mientras les aclaro, les voy a silenciar el micrófono a todos y los que tengan alguna pregunta para hacer, o levantan la mano, o bueno, se sacan el silencio y la hacen, o si no, al final vamos a dejar, Beatriz, ¿no? Un rato para Sí, sí, preguntas. sí. ¿Está? Martín, te dejo, perdona. Perfecto. Bueno, un poquito el título de la charla era que de las enfermedades inflamatorias intestinales en niños que deben saber los padres, pero es fundamentalmente vinculado, como decía la doctora Yade, a las indicaciones y al manejo del tratamiento. Con los biológicos me pidió especialmente hacer referencia a este tratamiento que se usa cada vez más, y fundamentalmente en los niños. Bueno, en los adultos también. Perdón. Lo primero es que la enfermedad ulcerosa, la enfermedad inflamatoria crónica del tubo digestivo es una enfermedad crónica, ¿no? ¿Verdad? Entonces, después que aparece, se va a mantener en el tiempo, ¿verdad? Y abarca fundamentalmente tres entidades, lo que es la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y una tercera entidad que es la colitis indeterminada, cuando con las diferentes opciones y herramientas diagnósticas que tenemos, en una primera instancia no logramos catalogarla dentro de la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn. Es igual de importante tener en cuenta que a diferencia en los pacientes adultos, fundamentalmente las colitis ulcerosas pueden, en la evolución, volver a clasificarse en enfermedad de Crohn, que puede ser muy difícil a veces diferenciarla en la etapa pediátrica, fundamentalmente porque
la colitis en la enfermedad de Crohn puede manifestarse exclusivamente en la edad pediátrica como colitis, la enfermedad de Crohn. Destacar que el 25% de las enfermedades inflamatorias se ven en menores de 18 años, o sea, en niños, ¿no? Y que ha tenido un aumento en la prevalencia en los últimos tiempos. Y hay algunas características que también es importante tener en cuenta y que la distingue de la enfermedad inflamatoria del adulto. En general, es más extensa, tiende a ser más agresiva, se dice que ya el solo hecho de que comience en la infancia habla de un fenotipo, de una expresividad, de un potencial evolutivo más agresivo, ¿verdad? Y aparte, puede alterar o comprometer el crecimiento y el desarrollo puberal del niño y el adolescente. Y entonces esto es otra característica que lo diferencia de la enfermedad del adulto. Es bien importante, y esto es fundamental explicarlo a los papás al momento del diagnóstico, que estas enfermedades inflamatorias intestinales tienen un amplio espectro de presentación, ¿verdad? Y si bien pueden compartir o tener conocidos con la misma enfermedad, la evolución que puede tener puede ser muy distinta, ¿tá? Entonces no podemos como compararlos muchas veces o hay que tener mucho cuidado cuando se compara. Groseramente, la colitis ulcerosa, ¿verdad? Se va a comprometer el intestino grueso, ¿no? Recordar brevemente el tubo digestivo desde el esófago, el estómago, luego vienen varios metros de intestino delgado y el intestino grueso. El intestino grueso es el que es el colon, es lo que se va a comprometer en la colitis ulcerosa y va a iniciar fundamentalmente a nivel distal y la extensión va a ir hacia lo proximal, como está en el dibujito, ¿verdad? Y es una enfermedad que se limita exclusivamente al intestino grueso, al colon y a la mucosa del intestino grueso. Por otro lado, la enfermedad de Crohn es una enfermedad que puede comprometer cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, y que, a diferencia de la enfermedad de la colitis ulcerosa, que el compromiso es continuo, se dice, está siempre uno al lado del otro, en la enfermedad de Crohn el compromiso puede ser parcheado, ¿no? Y puede comprometerse distintos sectores del tubo digestivo, ¿verdad? A su vez, a diferencia de la colitis ulcerosa, que solo afecta a la mucosa es como la capa más superficial, la que está contra la luz del intestino, ¿verdad? La enfermedad de Crohn puede comprometer toda la pared del intestino, y entonces puede tener otros patrones evolutivos, como vamos a ver. Dicho esto, aprovecho para decirle más o menos cómo puede presentarse, qué síntomas puede tener, porque los síntomas van a depender del sector del tubo digestivo que está comprometido, ¿verdad? Cuando está comprometido el colon, los síntomas que vamos a tener va a ser diarrea, sangrado, puede haber dolor, puede haber lo que se llaman pujos y tenesmos, que es la sensación de ganas de ir al baño y no poder hacer caca, o luego de movilizar, quedar con la sensación de que queda materia adentro sin poder sacarlo. Eso habla de inflamación del colon y fundamentalmente distal. Y puede tener también urgencia, ¿verdad? Necesidad de ir rápido e incluso en los jóvenes algún episodio de incontinencia, que no puede aguantarse la materia. Cuando se compromete el intestino delgado, pueden aparecer otro tipo de diarrea, ya sin sangre en este caso. Si bien puede haber sangrado, puede haber diarrea sin sangre. El dolor abdominal puede ser más importante. Y cuando se compromete la parte alta del tubo digestivo, ¿verdad? El esófago, el estómago o el duodeno, puede haber dificultades para tragar, síntomas
vinculados o similares al reflujo gastroesofágico, que te suba la comida hacia arriba, que te arda, vómitos, distensión luego de comer. ¿Estamos? Y hay que tener en cuenta que a estas manifestaciones estrictamente digestivas pueden asociarse síntomas como sistémicos, puede decirse, ¿no? Más generales, como malestar, cansancio, poca energía, ¿tá? Y en la etapa pediátrica puede presentarse también con alteración en lo que son los carriles de crecimiento, tanto en altura, pérdida de peso, ¿tá? Y puede haber retraso puberal. A su vez, estas enfermedades pueden asociar lo que se llaman síntomas extradigestivos, que pueden comprometer fundamentalmente 3 sectores, que es la vista, y dar algún problema en la vista, como la uveitis. Puede dar síntomas articulares, en las articulaciones, en los codos, en la cadera, en las vértebras, en los dedos de las manos, en las articulaciones de las manos o de los pies, en los tobillos, ¿no? En las articulaciones, que a veces eso puede quedar exclusivamente en el dolor, pero a veces, o en la molestia, pero a veces puede generar ya elementos de inflamación en las articulaciones y pueden hincharse, quedar rojas, calientes, ¿verdad? Y por otro lado, entonces dijimos, lo ocular, lo articular y lo cutáneo. Puede haber también algunas lesiones cutáneas, ¿tá? Estas enfermedades que son crónicas y que se van a mantener en el tiempo no tienen una presentación o síntomas o dolencias que sean siempre iguales. Se dice que van en lo que se llama por empujes y remisiones, ¿tá? Hay momentos que el paciente puede estar sintiéndose mejor y momentos en el que va a estar teniendo más sintomatología de estas cosas que vimos, ¿verdad? Y que lo que vamos a buscar con el tratamiento es mantener a la enfermedad como controlada, pero no curarla por el momento. Lo que se va a hacer es mantener la enfermedad controlada y en remisión, pero lamentablemente no son enfermedades que tengan una cura definitiva, por lo menos con los tratamientos médicos. Destacar también, como les dije, que la enfermedad de Crohn puede comprometer las distintas capas que forman el tubo digestivo, ¿verdad? Y entonces, recordar que son 3 capas. Hay una capa que está hacia la luz, que es la mucosa, como les decía, una capa en el medio que son los músculos que hacen contraer al tubo digestivo y al intestino, y una capa externa, superficial, que lo reviste, que se llama serosa. Entonces, como la enfermedad de Crohn puede comprometer todas las capas, puede tener distintos patrones, que se llaman. Cuando se compromete solo la mucosa, se llama que el patrón es inflamatorio y los síntomas van a ser más parecidos a la colitis ulcerosa. Cuando se compromete ya las capas más profundas, puede dar estenosis. Estenosis es como que se achica la luz del órgano y puede dificultar el pasaje, por ejemplo, de la materia fecal, y dar lo que se llama estenosis, y eso puede dar dolor, distensión abdominal, vómitos, ¿tá? Y cuando se compromete toda la pared intestinal, puede haber también un patrón que se llama fistulizante, y entonces se pueden formar trayectos entre el tubo digestivo y distintos lugares. Puede haber entre el tubo digestivo con otra parte del tubo digestivo, o lesiones o trayectos entre el tubo digestivo y la piel, fundamentalmente a nivel de la región perianal, o del tubo digestivo con la vejiga, por ejemplo, ¿tá? En los niños, es por lejos el patrón inflamatorio es el más frecuente de ver, ¿tá? Esto es bien importante. Ahora bien, cuando nos enfrentamos a un diagnóstico de una enfermedad inflamatoria, es muy importante también hablar con los papás y que los papás entiendan que, como les decía, es una enfermedad que está cada vez más frecuente de ver
y que el arsenal terapéutico, las herramientas, con las que contamos para controlar la enfermedad, son muchas y cada vez más, y que nosotros, basándonos en distintas cosas, vamos a tratar de controlar la enfermedad. A veces yendo de menos a más de las cosas, de los fármacos que son más sencillos a los más complejos, pero que el objetivo nuestro es controlar la enfermedad. Y este control de la enfermedad tiene como distintos niveles. Y esto es bien, bien importante en pediatría. Hay un nivel que es lo que se llama la mejoría clínica, que es fundamental y lo primero que queremos lograr, ¿verdad? Que el niño se sienta bien, que si tenía diarrea no tenga diarrea, que si tenía sangrado no tenga sangrado, que él pueda volver y realizar todas las actividades en forma normal, que no tenga limitación de ninguna de las actividades, pero que si bien eso es el objetivo inicial y lo que intentamos lograr más rápido, no es el objetivo final. ¿Por qué? Porque se sabe que cuando se logra no solo mejorar los síntomas, sino mejorar la inflamación a nivel intestinal, la evolución de la enfermedad a largo plazo va a ser mejor. El niño va a poder crecer mejor, va a poder desarrollarse mejor, va a tener el empuje puberal bien, y va a tener menos complicaciones a largo plazo. Entonces, no solo buscamos la mejoría de los síntomas, sino que vamos a mejorar, a buscar que el intestino esté mejor y desinflamado si tuviéramos que realizar una nueva endoscopía, y que si tomamos las muestras, lo que miramos al microscopio, el tejido que miramos al microscopio, esté también desinflamado. Y en un nivel superior a futuro, lo que se buscaría es arreglarlo molecularmente. En esto todavía no hay claras intervenciones que podamos hacer en este momento. Entonces, bien, lo primero es decirles que bueno, que a los papás les tocó enfrentarse a un hijo que tiene una enfermedad que se va a mantener en el tiempo, pero que tenemos muchas cosas para hacer para que el niño viva normalmente, recibiendo medicaciones, ¿verdad? Y con los controles que esto amerita, pero va a llevar una vida normal, que va a poder ir a la escuela, va a crecer, se va a casar, va a poder tener hijos, ¿verdad? Cosas que son muy importantes y que tranquilizan a los papás en este sentido. Para eso vamos a tener herramientas y fármacos que van a lo que se llama inducir la remisión, o sea, en los momentos en que la enfermedad está en empuje, hay inflamación, hay síntomas, vamos a tener fármacos para desinflamar y trabajar en eso, ¿tá? Y después va a haber remedios que son los que vamos a utilizar de mantenimiento. En cuanto a la inducción de la remisión, yo no voy a hablar estrictamente mucho porque teóricamente deberíamos de utilizarlo en periodos cortos, ¿verdad? Pero sí me interesa manejar el tratamiento de mantenimiento, que es a lo que se enfrentan día a día los jóvenes que van a tener estas patologías para tener que controlar la enfermedad. Y para eso existe lo que se llama el tratamiento convencional, que abarca algunos antiinflamatorios, fundamentalmente la mesalazina y la sulfasalazina, y lo que se llaman fármacos inmunomoduladores, que son la azatioprina y el metotrexato. En pediatría utilizamos fundamentalmente la azatioprina. La decisión de los tratamientos va a depender de la gravedad que tenga la enfermedad en su inicio, de cómo evoluciona, si logramos controlarla fácilmente o no, de la extensión que tiene, del momento de la vida en que se da y de las repercusiones que la enfermedad generó en el niño previo a su diagnóstico, fundamentalmente si ha alterado o no el crecimiento en el niño. Cuando en algunas situaciones, con este arsenal terapéutico clásico o convencional, no logramos controlar la enfermedad
ya sea clínica o, como les dije, en forma de poder controlar la inflamación, cuando la miramos en la endoscopía, podemos llegar a requerir la utilización de lo que se llama los tratamientos biológicos, que básicamente son anticuerpos. Anticuerpos son proteínas, sustancias que se van a unir a alguna molécula o proteína de la cascada inflamatoria, de lo que produce la inflamación en el intestino, y va a tratar de desinflamar y de cortar esa cadena inflamatoria para controlar la enfermedad. Entonces, si bien esto solo para mostrarles que hay muchos fármacos biológicos que actúan a distintos niveles, pero fundamentalmente los que utilizamos en pediatría y los que tenemos más experiencia son lo que se llaman el infliximab y el adalimumab, que son moléculas, anticuerpos monoclonales que van contra un factor que se llama factor de necrosis tumoral alfa, que es uno de los principales agentes que mantiene la inflamación en el intestino, ¿tá? Y la diferencia entre estos dos anticuerpos es que uno tiene una partecita que es murina de ratón y otra parte humana, y el otro es un agente biológico exclusivamente humano, derivado. Esto va a tener va a tener importancia en el seguimiento que vamos a tener que hacer cuando los utilizamos. Ahora bien, como les decía, ¿cuándo vamos a tener una indicación de realizar un tratamiento con estos biológicos o con estos fármacos más complejos, más modernos? En aquellos casos de enfermedad inflamatoria que no se pueda controlar con los tratamientos adecuados, convencionales, ¿verdad? Si estuvieron bien usados por un tiempo suficiente y dosis adecuadas, o cuando no los tolera el niño o el joven, y cuando hay manifestaciones extraintestinales que pueden estar asociadas y que no se controlan con los tratamientos convencionales. En la etapa del niño hay que destacar también que hay algunas situaciones puntuales, fundamentalmente para la enfermedad de Crohn, que cuando existe lo que es el patrón fistulizante, o sea que se generan trayectos fundamentalmente como les decía, hacia la zona perineal, puede ser necesario utilizar estos biológicos desde el inicio, lo mismo que cuando hay lo que es situaciones o presentaciones que se sabe que tienen peor riesgo de evolucionar mal, tienen más riesgo de evolucionar mal, ¿está? Que no importa estrictamente cuáles son, pero saber que cuando hay mucho compromiso en el crecimiento, o hay un retraso puberal, o hay algunas alteraciones que la enfermedad compromete gran parte del tubo digestivo, puede ser necesario utilizarlos desde el inicio, y no hay que esperar a probar con las otras medicaciones. Bueno, también tener en cuenta, como vamos a ver más adelante, que puede haber contraindicaciones para realizar el tratamiento, ¿verdad? Y si bien uno puede querer indicarlo, si hay una infección activa o algún problema en el corazón, o alguna enfermedad de algún tipo de cáncer, pueden no estar indicados o no poder realizarse en ese momento en particular en que queremos hacerlo. Y esto es importante tener en cuenta algunas cosas siempre que utilizamos fármacos, ya sea del tipo que sea, ¿verdad? Cualquiera de los fármacos que usemos para cualquier cosa, para bajar la fiebre, o para tomar un antibiótico por la garganta, o cuando nos duele la cabeza, tienen lo que se llaman efectos deseados y efectos adversos. Uno utiliza determinados fármacos con un objetivo: calmar el dolor, desinflamar, bajar la fiebre, pero siempre que estamos utilizando eso, sabemos que algún efecto adverso puede haber, ¿tá? En este gran arsenal terapéutico que tenemos y que yo les estoy mostrando para controlar las enfermedades inflamatorias, también existe una escala de riesgos
dependiendo de los fármacos que utilicemos, ¿verdad? Entonces, si bien hay algunos que han demostrado ser muy efectivos para controlar la enfermedad, podrían pensar, vamos a darle estos a todos los niños, ¿verdad? Y vamos con los biológicos a controlar todas las enfermedades de los niños. Eso implica el tener en cuenta que hay algunas evoluciones y algunas enfermedades intestinales en los niños que no requieren eso. Muchas de ellas van a poder ser controladas con fármacos que tienen menos efectos adversos y que tienen más experiencia en su uso, ¿verdad? Entonces, siempre está el ejemplo, ¿no? Para matar una mosca con un revólver, ¿no? Si tengo muchas cosas para matarla, la puedo matar con un diario, con un matamosca, con un revólver. Bueno, la mayoría de las moscas la voy a poder matar con el diario, con el matamosca. No preciso utilizar el revólver para matar la mosca. Esto también, hay una cuestión de indicaciones, de riesgos y de eventuales efectos adversos que tenemos que evaluar frente a cada indicación de los tratamientos. Bueno, el tratamiento con los biológicos puede tener algunos, como les decía, efectos adversos y por lo tanto tenemos, cuando tienen la indicación, tratar de prevenirlos, controlarlos y despistarlos en forma precoz si aparecen, ¿verdad? La enfermedad inflamatoria intestinal, como muchas de las enfermedades, de otras enfermedades que hay hoy circulando, vamos a decir, que son enfermedades que se llaman autoinmunes, en las cuales el propio organismo es lo que genera la lesión en el órgano, ¿verdad? Al intentar defenderse, no se sabe bien qué es lo que lo causa, pero al intentar defenderse de un microorganismo, siempre se piensa, se genera una reacción inflamatoria que termina, en este caso, lesionando el tubo digestivo. Entonces, para controlar la enfermedad, nosotros tenemos que controlar el sistema inmunológico y la cascada inflamatoria que genera las lesiones en el tubo digestivo. Entonces, al controlar la enfermedad, vamos a disminuir la posibilidad de respuesta del sistema inmunológico de la persona. Y por eso tanto los tratamientos inmunomoduladores como los tratamientos biológicos aumentan el riesgo de las infecciones. ¿Tá? Esto es muy importante tener en cuenta. La mayoría de las infecciones que se van a producir durante el tratamiento con los biológicos son infecciones leves o moderadas, pero hay un porcentaje pequeño que pueden tener infecciones graves. Entonces, tenemos que estar bien atentos a las cosas que vamos a controlar cuando los niños están recibiendo estos tratamientos, ¿verdad? Particularmente, aumenta el riesgo de algún tipo de infección, fundamentalmente la tuberculosis, por eso hay que hacer, previo al inicio del tratamiento, una valoración importante de la tuberculosis y de otras enfermedades virales, como pueden ser las hepatitis, el virus de la mononucleosis o el citomegalovirus, el virus de la varicela, y puede tener también compromiso inmunológico y asociar enfermedades inmunológicas, por eso se piden algunos anticuerpos también. Esto que está ahí son los requerimientos que pide el Fondo Nacional de Recursos. Eso está interesante para tener en cuenta. Estos tratamientos biológicos son costosos, son más modernos y son costosos y están cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos que frente a determinadas indicaciones, ¿verdad? Que son las cosas que yo estoy diciendo. En algunas situaciones, cuando está la indicación formal del tratamiento con biológicos, estos fármacos los cubre el Fondo Nacional de Recursos. Ahora bien, las diferencias fundamentales, que esto es importante para explicarle a los papás y tomar la decisión a veces de con cuál iniciarse, hay algunas diferencias en la utilización de los biológicos del infliximab con el adalimumab. El infliximab
con el cual se tiene más experiencia, porque es el primero de los tratamientos biológicos que se utilizó en forma genérica o más difundida, ¿verdad? Es de uso intravenoso, requiere 3 infusiones para generar la inducción cuando se utiliza inicial la primera vez, ¿no? Que son a las 0, a las 2 y a las 6 semanas, y después el mantenimiento es pasar intravenoso cada 4 semanas, o sea, una vez por mes el niño tiene que pasarse una medicación por la vena. ¿Tá? El adalimumab tiene una forma de administración que es subcutánea, es a través de la piel, como se da la insulina en los diabéticos, y tiene una inducción que son 2 dosis cada 2 semanas y luego un mantenimiento que precisa una inyección en principio cada 2 semanas. ¿Tá? Esto es importante al momento de la explicación porque son bien distintas las formas como se administra. Ahora bien, como les decía, nosotros vamos a buscar lograr controlar con estos fármacos la actividad de la inflamación y de la enfermedad, ¿verdad? Y entonces es muy importante, sobre todo en los niños ya más grandecitos, tener en cuenta cómo lo vamos a controlar, porque no lo vamos a controlar habitualmente con endoscopía, por ejemplo. Lo vamos a controlar con lo que se llaman scores clínicos. Los scores clínicos son puntajes que se utilizan teniendo en cuenta los síntomas que pueden tener los niños. Y entonces es bien importante para nosotros que cuando el padre viene con el niño o el joven viene a la consulta, pueda poder contestarnos claramente estos síntomas, cómo los tiene, ¿verdad? Cómo es, si tiene el dolor abdominal, cómo son las características y el número de las deposiciones, si tienen sangre, si tienen deposiciones nocturnas, si estos síntomas que tiene limita o no limita la actividad del niño para poder ir a un cumpleaños, para poder ir a la escuela, para poder hacer deporte, ¿tá? Si tiene deposiciones en la noche o no, ¿tá? Y aquí existen estos 2 scores, no importa, esto lo usamos nosotros, pero sí me interesaba ponerlos porque es muy importante que puedan contestarnos esto los papás y el niño, ¿verdad? Y para monitorizar la actividad de la enfermedad utilizamos estos scores y también utilizamos otras herramientas como puede ser la calprotectina. La calprotectina es una proteína que está en los glóbulos blancos que inflaman el intestino y que se va a liberar hacia la materia fecal y que es un estudio no invasivo, ¿no? Juntando la materia fecal podemos ver el grado de inflamación que tiene el intestino. Entonces, se sabe que para la colitis ulcerosa, si tenemos estos scores clínicos con la calprotectina, vamos a tener una correcta evaluación de la situación de actividad de la enfermedad. Y en la enfermedad de Crohn a esto hay que asociar, a su vez, algunos exámenes de laboratorio de sangre, ¿verdad? Bueno. Ahora bien, cuando llegamos a utilizar estos fármacos, como les decía, tenemos que tener también en cuenta que pueden dar efectos adversos y fundamentalmente tener en cuenta que el infliximab, que es un excelente fármaco, que tiene muy buenas tasas de respuesta, puede generar lo que se llaman anticuerpos, que el propio organismo genera contra el fármaco, que pueden dar algunos efectos adversos, pero a su vez pueden hacer que el fármaco pierda efectividad. ¿Tá? Es por eso, esto es más técnico, no importa, pero es importante saber que estos fármacos se pueden medir en sangre, se deben medir en sangre muchas veces, fundamentalmente cuando las cosas no andan bien, y podemos requerir hacer variaciones en las dosis o en la frecuencia que tenemos que recibir. ¿Tá?
Cuando los utilizamos para tener en cuenta los papás, ¿qué tenemos que controlar? Tenemos que controlar durante la infusión, sobre todo en los que utilizamos en forma intravenosa, tener en cuenta que puede haber reacciones en el momento de la infusión, que pueden ser alérgicas, pero la mayoría no son alérgicas y que van a ser manejadas con fármacos comunes, como antialérgicos, antipiréticos, para tratamientos para la fiebre, y que disminuyendo el ritmo de infusión de la medicación, se van a poder manejar la enorme mayoría de ellos, ¿está? Puede haber inflamación, picazón, molestia en donde se inyecta los que son subcutáneos, ¿está? Puede quedar hinchadito, puede quedar un moretón. Y también tener en cuenta que puede afectar otros órganos, y tener en cuenta que puede afectar el sistema nervioso, es raro, el corazón, dar problemas al hígado, problemas en la piel, es importante el seguimiento con el dermatólogo, para los cuidados adecuados y el monitoreo adecuado de la piel. Tener en cuenta las infecciones que puede dar también bajar los glóbulos blancos, dar anemia. Ahí son cosas que debemos explicar para que los papás puedan controlar y los niños más grandes, los jóvenes también. Por último, para terminar, recalcar que esto es fundamental también, que como yo les decía, la utilización de estos fármacos puede aumentar el riesgo de algunas infecciones. Es fundamental que los niños, previo al inicio de los tratamientos biológicos, tengan un carné de vacunación vigente, y a veces no, y están recomendadas otras vacunas para que tengan también, que tenemos que tener en cuenta, la antigripal, la antineumocóxica, la hepatitis A y B, algunas están en el carné, otras no, y en los adolescentes está recomendada la vacuna contra el virus del papiloma humano. Por acá iba terminando la charla mía, más... más o menos en el tiempo que me habían dicho, y bueno, obviamente que vamos a oír ahora a Laura. No sé si Laura tiene presentación o está para las preguntas, y estoy a las órdenes para recibir las consultas que quieran hacer. Bueno, hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto, Martín, conocerte también. Gracias, Beatriz, por la invitación, y Florencia también. Yo tengo una presentación cortita que en realidad era más que nada las preguntas que enviaron al grupo, que las fui respondiendo en esa presentación, y como más que nada, qué es lo que tenemos que tener en cuenta en la alimentación en enfermedad inflamatoria en los niños, ¿verdad? Voy a compartir ahí la presentación y me avisan si se puede ver bien. Bueno, les traje algo de evidencia científica que siempre me gusta poner con respecto a lo que es la enfermedad inflamatoria, que bueno, que ya han tenido alguna otra charla conmigo, capaz que los mismos papás que están acá, pero como para refrescar un poquito cuál es la evidencia al día de hoy con respecto a la alimentación y la enfermedad inflamatoria. Sabe que bueno, que todo lo que es el patrón de alimentación altos en grasa, azúcares y alimentos ultraprocesados generan lo que es una disbiosis a nivel de la microbiota del intestino, y que todavía está en mucho estudio todo esto, pero bueno, que puede estar vinculado con los momentos de empuje también, entonces son cosas que hay que tener en cuenta. También ese patrón bajo en fibra, bajo en frutas, bajos en vegetales, que en realidad también puede estar vinculado, ya que las frutas y los vegetales, la fibra en realidad genera lo que es esos ácidos grasos de cadena corta que son esenciales para las células del intestino, para el buen funcionamiento, y lo otro también el patrón de alimentación alto en sodio. Sí que esto tiene que ver mucho con los alimentos ultraprocesados, que hoy en día lo podemos ver mucho más fácil en las góndolas con aquellos octógonos negros que podemos ver fácilmente. Y después también lo que es el alto consumo de carne roja y carne procesada, las últimas guías de lo que es enfermedad inflamatoria, tanto la guía británica como la guía europea para la parte de nutrición, recomiendan un consumo de carne roja no mayor a 2 veces por semana, que sería un consumo normal,
¿sí? Y evitar todo lo que son las carnes procesadas, porque se ha visto que puede llevar a lo que es no dice que específicamente que sea un empuje, pero sí que puede predisponer, ¿sí? Más que nada eso que dice por allí, que puede tener mayor riesgo de recaídas. Como alimentos protectores, en realidad tenemos lo que es el omega 3, que es un alimento antiinflamatorio, ¿sí? Que ya lo hemos visto en varias oportunidades, el hecho de los pescados grasos, las nueces, algunos aceites, como por ejemplo el de soja, el de canola, ¿sí? Que tienen más cantidad de omega 3, tiene un factor protector, y el omega 6 como un factor que puede en realidad ser más proinflamatorio, que está principalmente en las carnes rojas que les explicaba recién. Por eso las guías lo que recomiendan es la disminución de carnes, principalmente de carnes procesadas, evitar el consumo de carnes procesadas, que dentro de ellas, las nombro por las dudas, pero es todo lo que es fiambres, embutidos, panchos, por ejemplo, nuggets, ¿sí? Todo lo que viene ya procesado por la industria. Y, y bueno, y justamente por tener un factor más proinflamatorio. Acá, como decía recién el doctor Vázquez, justamente en los niños la enfermedad inflamatoria tiene mucho que ver con la etapa del crecimiento y impacta mucho en el crecimiento muchas veces, entonces son cosas que hay que tener como mucho cuidado, ¿sí? A veces se tiende a realizar demasiadas restricciones en la alimentación y eso también impacta en el estado nutricional de esos niños, ¿sí? Y en el crecimiento y en el desarrollo. Por eso es importante que tengan un seguimiento médico-nutricional para poder lograr realizar, si es que hay que realizar restricciones, que sean las menos posibles para evitar lo que es un problema una deficiencia a nivel nutricional. El requerimiento de lo que es energía y de lo que es proteína y nutrientes como vitaminas, minerales, en los niños y en los adolescentes está aumentado con respecto al adulto porque están en crecimiento, entonces eso se aumenta. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros restringimos demasiado, ahí también vamos a tener una deficiencia a nivel nutricional, por sacar determinados alimentos, por ejemplo, sacar todo lo que son las carnes o todo lo que son los lácteos, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener deficiencias a nivel nutricional. Por eso es importante ver si realmente es necesario o no realizar lo que es una restricción alimentaria. Con respecto a evidencia también, la dieta que tiene más evidencia es para la dieta de exclusión para enfermedad de Crohn, ¿sí? Que es la dieta que fue probada por Ariel Levine, ¿sí? Que es el que inventó esta dieta, podemos decir. Es una dieta que es de exclusión, que se sacan algunos alimentos, se sacan la mayoría de los alimentos en realidad, y se utilizan alimentos naturales con mínimo procesamiento, ¿sí? Donde se cuenta con una lista de alimentos de consumo diario de forma obligatoria y también alimentos permitidos que se pueden consumir de forma diaria. Es una dieta que consta de aproximadamente unas 12 semanas, ¿sí? En las primeras 6 semanas lo que se utiliza en las 12 semanas también un complemento nutricional, una fórmula polimérica, ¿sí? Que en inicio, cuando se creó esta dieta, donde se creó existe el Modulen, que bueno, nosotros ahora recién el otro día Beatriz me comentó que bueno, que estaba por llegar a Uruguay, porque no lo teníamos acá, pero bueno, se pueden utilizar otros complementos que existen acá a nivel nacional, que son muy parecidos a nivel de fórmula, tanto proteica como la osmolaridad que tienen. Y se utiliza esa fórmula más alimentos naturales. Las primeras 6 semanas lo que se utiliza es esa fórmula aproximadamente en un 50%, y después se pasa a un 25%, y el resto lo completan los alimentos naturales. Esto es bien individual y es bien para enfermedad de Crohn, no es para colitis ulcerosa, es para enfermedad de Crohn ileal principalmente, ¿sí? Que es donde más está probado, ¿sí? Como el doctor hoy decía, hay varios tipos de enfermedad de Crohn, fistulizante, estenosante. Bueno, en esos casos no está aprobada esta dieta, está aprobada en lo que es principalmente la enfermedad inflamatoria ileal, que es donde tiene evidencia, ¿verdad? Y bueno, y es una de las dietas que está aprobada para inducir la remisión, pero necesita sí un seguimiento médico y nutricional, no es que solamente
yo como licenciada en nutrición lo puedo hacer en cualquier paciente con enfermedad de Crohn, sino que necesita un seguimiento en conjunto con el médico también, donde se va evaluando diferentes parámetros que hay que evaluar en esta dieta. Por eso no es algo únicamente nutricional, sino que tiene que ser realizado en conjunto. Después les traje, porque una de las preguntas fue la alimentación como en el empuje, y esa fue una de las preguntas. Bueno, en realidad, lo que en cualquier empuje de enfermedad inflamatoria va a depender de la gravedad del empuje, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a sacar? Lo primero que se intenta, en el caso de la fibra, es disminuir lo máximo la fibra en inicio en los casos graves, ¿sí? En los casos que son leves o moderados, la fibra se mantiene porque la fibra, como les comentaba al inicio, genera esos ácidos grasos de cadena corta que son muy buenos para justamente para las células del propio colon, ¿sí? Entonces es importante mantenerla, ¿sí? En el caso que haya indicación de sacarla es porque es un empuje más grave y ahí sí se saca y se saca todo lo que es frutas y vegetales. Y si no, los únicos que se sacan son las frutas y los vegetales que tienen fibra insoluble, que son fibras más difíciles de digerir. Pero se mantienen los que tienen fibra soluble, como por ejemplo las frutas y verduras sin cáscara, la zanahoria, la manzana, la calabaza, ¿sí? La papa, el boniato, la banana, esas cosas se siguen manteniendo igualmente, para justamente que tengan esta fermentación que es beneficiosa para el intestino. Cuando los síntomas cesan, o sea que hay diarrea, por ejemplo, y hay que hacer una restricción, pero después cuando el tratamiento médico funciona y la diarrea cesa, ahí ya se puede introducir nuevamente la fibra, ¿sí? No es que, bueno, se saca y se saca de por vida y nunca más pueden comer fibra, sino no, es en ese momento puntual por esa sintomatología. Con respecto a la lactosa, es otra de las cosas que también siempre preguntan, que comer todo sin lactosa, sacar la lactosa. Bueno, en realidad va a depender de la tolerancia individual. No todos los niños o adolescentes tienen una intolerancia a la lactosa por la diarrea que haya tenido, ¿tá? Entonces va a depender de la enfermedad inflamatoria que tengan y del momento de esa enfermedad inflamatoria. No todas las personas tienen por qué sacar la lactosa, tanto los niños como los adultos. Entonces, mi recomendación es, hay que ir probando la tolerancia, no es saco todo y saco todos los lácteos porque le generan más diarrea. Bueno, hay que probar, capaz que determinado lácteo sin grasa no le genera diarrea y igualmente tiene lactosa. Entonces hay que ir probando qué tipo de lácteo se puede utilizar, pero no hacer restricciones innecesarias que eso impactan después en el crecimiento y en el desarrollo de ese niño o adolescente. Con respecto a las grasas, bueno, en el caso que haya diarrea o dolor abdominal es una de las cosas que se cuida, entonces dentro de los alimentos grasos que cuidamos es lo que es todo lo que son fritos, las salsas que tengan crema de leche, los helados, la manteca, las margarinas, que eso tienen más cantidad de grasas, ¿sí? Se cuidan en los momentos donde hay diarrea y dolor abdominal. Después no es que se tiene que hacer un consumo normal, no es un consumo tampoco exagerado a posterior, ¿verdad? Cuando está en una remisión, un consumo normal, ¿sí? No exagerado. El azúcar es otra de las cosas que también siempre preguntan, y ahora también voy a responder otra pregunta específica que me mandaron. El azúcar se restringe en el momento del brote, en el momento del empuje, muchas veces cuando hay diarrea. Si no, no se restringe el azúcar, o sea, se consume de forma normal, se puede tomar en el desayuno, en la merienda, no. Lo que sí se intenta es que no haya un consumo excesivo de azúcar. Eso sí, porque es una de las cosas que está comprobada que altera la microbiota intestinal y como decíamos, estas patologías tienen relación en realidad con la microbiota, entonces por eso es que se restringe el consumo excesivo, pero no necesariamente se tiene que sacar el azúcar. Y ahora voy a responder una pregunta que me mandaron con respecto a los edulcorantes. Entonces, bueno, como en remisión, la alimentación lo más variada posible, mantener una ingesta adecuada de frutas y vegetales por este efecto positivo en la microbiota intestinal, evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, por esto que les decía que tienen alto consumo de sal, de azúcares y de grasas, pero en grandes cantidades, y mantener el estado nutricional normal para la edad, ¿sí? Esto es muy importante, porque en realidad depende de la edad del niño el estado nutricional que uno quiere lograr que sea normal, ¿verdad? Porque
en el niño se mide diferente al adulto, con respecto a, bueno, eso de peso y el IMC, por ejemplo, que es lo más que les puede sonar, ¿no? En el niño se miden otros parámetros, no solamente el IMC. Entonces es importante mantener un estado nutricional en ese niño y tener una valoración completa, que eso lo hace su pediatra generalmente. Bueno, como conclusiones, antes de pasar a las preguntas, el objetivo es que la dieta que reciban sea nutricionalmente adecuada, solo suprimir los alimentos que de forma reiterada acentúan síntomas, porque la alimentación para la enfermedad inflamatoria no es, no hay una alimentación estricta, ¿sí? Donde digamos, bueno, se sacan estos alimentos y sabemos que no hay síntomas. No, en realidad no existe eso. Sí existe que a veces hay intolerancias individuales, y eso es bien individual. Hay que ver en cada uno de esos niños o adolescentes cuál es la intolerancia. Capaz que hay niños que no tienen ninguna intolerancia, capaz que hay otros que determinado alimento les genera reiteradas veces más diarrea, por ejemplo. Entonces, en ese caso, sí se restringe ese alimento, pero no restringir todo por esa diarrea, ¿sí? Evitar realizar dietas restrictivas, prevenir lo que son las deficiencias nutricionales, esto que veníamos charlando, y comer alimentos que le agraden para evitar también la disminución de la ingesta. Si nosotros en realidad a un niño le damos todos los días el churrasco de pollo con arroz y está aburrido, lo va a dejar de comer el churrasco de pollo con arroz, ¿sí? Y capaz que tenemos otras opciones para darle, ¿sí? Entonces buscar lo que podamos, a veces es como buscar las formas, capaz que es el mismo churrasco de pollo, pero en otra forma, ¿sí? Y le gusta un poco más. Entonces hay que buscar las formas como para que el niño coma igual, ¿sí? Que evite lo que es esa disminución de ingesta. Y me uno a lo que decía hoy el doctor Martín Vázquez, que bueno, que mantener una vida lo más normal posible, jugar, ir a estudiar, realizar actividades que le gusten, realizar deportes, mantener una alimentación variada para un crecimiento y un desarrollo adecuado, ¿sí? Que con esta enfermedad se puede vivir y se puede hacer todo, lo único que tiene que estar controlada, ¿sí? Y tiene que estar bajo control constante, no es algo que, bueno, me controlo una vez cada tanto, sino que tiene que tener sus controles, lleva sus controles en el medio, y eso es importante mantener. Bueno, estas son las guías que les comentaba, de donde están las últimas actualizaciones, que son de este año 2023. Y acá me enfoco a alguna de las preguntas. Una de las preguntas fue: ¿la ingesta de algún alimento puede provocar empujes, dolor abdominal o deposiciones blandas? No hay alimentos que por sí generen un empuje, no existe alimentos. El único que está como más evidenciado es el alcohol, y en niños no se consume alcohol, pero es el único que está más evidenciado como que puede generar un empuje, principalmente en colitis ulcerosa. Pero no hay alimentos que por sí solos generen un empuje. O sea, eso de evitar consumir gluten, por ejemplo, consumir lactosa para no tener un empuje, no existe, porque no hay alimentos que por sí generen empuje. El empuje se desarrolla por una respuesta autoinmune, en realidad, no por el consumo de un alimento específico. Si se está en un empuje para disminuir los síntomas, hay que hacer adaptaciones a la alimentación, que era lo que veníamos hablando recién. Otra pregunta fue: para evitar el azúcar, que por lo que entiendo favorece la inflamación y es muy difícil dejarla en su totalidad, ¿es mejor utilizar edulcorantes o nunca son recomendados? En caso afirmativo, ¿qué marcas? Esa fue la pregunta. Bueno, como respuesta, hay que evitar el consumo elevado de azúcar, en cantidades moderadas no está contraindicada, ¿sí? Que era lo que veníamos hablando. No se recomienda el uso de edulcorantes porque altera justamente lo que es la microbiota intestinal, ¿sí? Además de que hoy en día, en un último comunicado de la Organización Mundial de la Salud no hace mucho, solamente los edulcorantes se indican en diabéticos y nada más, ¿sí? Ningún otro paciente. Por lo tanto, no están indicados, y en niños tampoco está indicado el consumo de edulcorantes. En el caso de usar azúcar, se prefiere, sí, alguna que sea menos refinada, que puede ser el azúcar mascabo, que es más orgánico, o el azúcar de coco, ¿sí? Que es menos refinada. Eso no quiere decir que solamente tengan que consumir este azúcar. Si tienen azúcar blanca en casa, bueno, en pocas cantidades se puede consumir igual, ¿sí? También se pueden usar sustitutos como lo que es la pasta de dátiles, los medjool, que en realidad no vienen azucarados.
que se puede hacer casera, que eso lo hacen en realidad lo dejan hidratando el día anterior, después lo procesan, ¿sí? Y la utilizan a la pasta como, le ponen de a cucharadas en una torta, por ejemplo, y eso les da un dulzor muy rico y sin necesidad de usar tanta azúcar, por ejemplo. Puede ser un sustituto muy bueno. También la pasta de pasas de ciruela, lo mismo, lo dejan hidratando del día anterior y después lo procesan y lo pueden utilizar. Les dura 72 horas en un bolloncito en la heladera. O también pueden utilizar, por ejemplo, lo que son las bananas maduras, esas las pueden utilizar como endulzantes también, sin necesidad de a veces utilizar azúcar en una torta o en un bizcochuelo, le pueden poner las bananas bien procesadas y eso también aumenta el dulzor. Y son alimentos naturales, ¿sí? Después, esta en realidad no fue una pregunta de esta vez, pero es una pregunta que en realidad es bastante recurrente. ¿Alimentos que refuerzan el sistema inmunológico? ¿Cuáles son los más antiinflamatorios? Bueno, yo acá en realidad lo que veníamos hablando, consumir frutas y verduras de estación, ricas en vitamina C, consumo de alimentos ricos en omega 3 como eran los pescados grasos, lo que es las nueces, los alimentos con mínimo procesamiento para mantener sus propiedades activas. Es mejor hacerse siempre, si vamos a hacer un jugo casero, un jugo que sea casero y no comprado en botella, porque ese viene, no sabemos desde cuándo, y ya como las propiedades nutricionales las perdió, entonces es mejor hacerlo casero. Utilizar cereales integrales, legumbres, pseudocereales, como por ejemplo lo que son la quinoa, el amaranto, el mijo, ¿sí? Tienen propiedades muy buenas para el intestino. Y mantener los niveles adecuados de vitamina D, que eso es, siempre es un control que hacen a nivel médico, ¿sí? Y bueno, lo otro importante es disminuir el consumo de alimentos industrializados, ultraprocesados, carnes rojas y procesadas, alimentos con alto contenido en sal, azúcar y grasa animal, y evitar el consumo de alcohol, que es más que nada para los adultos. Otra de las preguntas que a veces surge también es qué especias se pueden utilizar en empuje y en remisión. En realidad, en empuje se suspenden de forma transitoria las irritantes, porque el intestino está irritado, entonces se suspenden las irritantes como lo que es pimienta, pimentón, ajo y ají. En remisión se puede utilizar cualquier especia, sin problema, ¿sí? No hay evidencia de restringir especias en remisión. Bueno, y como conclusiones finales o reflexión final, no hay alimentos buenos o malos, ¿sí? Todo a su medida y no en exceso se puede consumir, siempre que sea bien tolerado y presentando atención a la etapa de la enfermedad inflamatoria y los síntomas que están presentes, y evitar restricciones innecesarias. Hay que hacer como un equilibrio en la alimentación y comer de forma consciente, elegir los alimentos que sean los menos industrializados posibles. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Intenté hacerlo lo más cortita por si tenían más preguntas. Bueno, muchas gracias a los dos, me parece que es súper clara cualquiera de las dos charlas. Hay preguntas, no sé, Florencia, vos que ves ahí en el chat. Acá tengo una última que pregunto, bueno, hay un montón de agradecimientos, obviamente, la verdad que estuvieron excelentes los dos. Acá dicen en primer lugar, bueno, agradecer el evento. En segundo lugar, tengo una hija de 13 años que aún no menstrua. Quiero saber qué incidencia puede tener la colitis ulcerosa en la menstruación. No sé si alguien, Martín o Beatriz. Sí, yo puedo contestar que habría que ver 13 años y no menstruar puede ser completamente normal todavía, ¿verdad? Entonces, hay que ver un poquito cuándo fue la menstruación de la mamá y fundamentalmente cómo está la enfermedad inflamatoria en su control o no y qué grado de desarrollo puberal tiene la joven, ¿verdad? En cuanto al vello púbico, a la telarquia, a la axilarquia, ¿está? Para ver si realmente podemos esperar que haya una alteración hormonal o un retraso puberal, o bueno, pues es algo normal de la niña, ¿verdad? No tiene por qué ser patológico que no haya menstruado a los 13 años. Esto muchas veces también igualmente lo podemos llegar a valorar en conjunto con los endocrinólogos. No sé si con Perfecto. eso te contesté la pregunta, ¿quién fue que me la hizo?
a Milton. Bueno. Están todos silenciados, se pueden activar el micrófono y preguntar también, ¿no? No solo por el chat. Acá tengo otra que dice, para revisión, algún probiótico que ay, para que me entró, para. Se me corre el chat. ¿Ustedes pueden verlo el chat? Sí, sí, A ver, para que me fijo. Ahí me queda como que están entrando, entró algo, pero no lo puedo bajar. Milton pone, sí, se refiere para el futuro. No, si la enfermedad está correctamente controlada, no tiene por qué haber ninguna alteración en su desarrollo puberal y en las fases, en el inicio de sus menstruaciones. Hay otra pregunta ahí que leo, de NG, que dice si para la remisión hay algún probiótico que contribuya a mantener, supongo que la remisión en nuestro medio. La idea es que, como decía Laura, es claro que hay alteraciones en la microbiota y en las enfermedades inflamatorias intestinales. Lo que no está claro aún es cómo esto afecta o desencadena los mecanismos inmunológicos que generan o perpetúan la enfermedad. Y groseramente la respuesta es no, no hay. Algunas situaciones, no hay probióticos que faciliten la remisión. Sin embargo, hay que decir que en algunas situaciones puntuales, de cosas muy puntuales, los probióticos en conjunto con algunos o tratamientos convencionales pueden tener un poquito más de mejores resultados que cuando se utilizan los tratamientos convencionales. Pero hoy por hoy no hay claramente una indicación de un probiótico para mantener la remisión o inducir la remisión en las enfermedades inflamatorias. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. O decir algo, o contar algo. Bueno, ¿querés ir cerrando, Beatriz? O no sé si alguien quiere. Perdón, no sé si se escucha ahí. Mirá quién era NG, pero Solo estaba... saludar a Martín, que es médico de nuestra hija, muy cálido siempre, y bueno, muy conforme con su atención, nada, saludarlo y agradecerle. Que nos cayó así como balde de agua fría esto el año pasado, pero bueno, nos contiene mucho y lo venimos llevando. Vamos arriba, vamos arriba. Gracias. Acá preguntan en qué sociedad estás. Bueno, en varias, en todos lados ando por ahí. Pero cualquier cosa me escriben después, no hay problema. Yo les dejo acá mi mail en el chat. Bueno, Perfecto. yo creo que ha sido una excelente mañana. Digo, hemos tenido personas que nos han contactado y se han estado en el chat que son de Rivera. Nosotros siempre decimos que mantener las charlas por Zoom, por más que nos guste vernos, pero facilita que muchas veces personas que están en el interior y que no tienen tanta posibilidad de ver a otros, ¿no? En estas circunstancias es importante. Para los padres siempre es un shock esto, y ver, bueno, que hay otros padres que están en la misma situación y que lo vienen superando, me parece que es importante. Así que, bueno, agradecerles a todos ustedes que han estado ahí, que han participado, por esto de que sepan también los otros que están, que no están solos. Y bueno, agradecer a Martín y a Laura, han sido clarísimas las exposiciones y nos veremos en la próxima. Si tienen intereses, temas, inquietudes, alguna cuestión puntual que quieran tratar, le dicen o nos mandan o se comunican con Florencia para poder ir organizando las próximas charlas. Así que bueno, agradecerles a todos y nos veremos en la próxima con algún otro tema de interés.
Chao. Bárbaro. Muchas gracias. Bueno, y Gracias. recuerden Gracias. que la charla va a quedar grabada en el canal de YouTube, voy a tratar de subirla hoy, así que bueno, por si alguien tiene alguna duda y la quiere volver a ver. Buen fin de semana para todos. Chao, muchas gracias a Gracias. todos. Igualmente, Chao, chao. chao. Chao, nos vemos. Chao.